La semana pasada hablamos acerca de los hijos de Elamán, Nefi y Lehi. Ellos decidieron seguir a Dios y predicar al pueblo. Nefi y Lehi, ambos, dedicaron su tiempo en servir a Dios. Nefi había ido a la tierra de Zarahemla, al norte, a predicar al pueblo. Ellos decidieron no escucharlo. Nefi se fue de esa tierra muy triste y molesto, porque el pueblo decidió no seguir a Dios. En Elamán, capítulo 7, versículo 4, nos dice: Y al ver al pueblo en un estado de tan terrible iniquidad, y que aquellos ladrones de Gadiantón ocupaban los asientos judiciales, habiendo usurpado el poder y la autoridad del país, pasando por alto los mandamientos de Dios, y en ningún sentido siendo rectos ante él, negando la justicia a los hijos de los hombres. Nefi se sintió muy triste, decidió irse a su casa y orar. Su casa estaba en Zarahemla y tenía un patio interior con un jardín. Su casa y jardín se encontraban cerca de la ruta principal al pueblo. Muchas personas pasaban por ahí. Nefi se dirigió a su jardín y ahí se subió a una torre que tenía construida. Él se inclinó y comenzó a orar. Así expresó todos sus sentimientos a nuestro Padre Celestial. En Elamán capítulo 7, versículo 11 nos dice: Y sucedió que pasaron ciertos hombres por allí, y vieron a Nefi en la torre mientras derramaba su alma a Dios. Y corrieron y dijeron al pueblo lo que habían visto. Y vino la gente en multitudes, para conocer la causa de tanta lamentación por las maldades del pueblo. Cuando Nefi terminó de orar, se levantó y vio a todo el pueblo mirándolo, y así comenzó a hablarles. Él les dijo que él oraba porque ellos eran malvados y porque también se sentía muy triste al saber que no decidían seguir a Dios. Él les dijo que necesitaban arrepentirse. Él también les dijo al pueblo que si seguían eligiendo la maldad, la ciudad de Zarahemla y las otras ciudades alrededor se las iban a quitar. Nefi también les habló sobre sus maldades secretas y de muchas otras cosas malas que estaban haciendo. También les habló acerca de las profecías de que el Hijo de Dios vendría. También, como muchos profetas de la antigüedad, como Moisés y Abraham, habían hablado de las profecías. Les dijo que si estas profecías les caía, sería todo cierto que necesitaban arrepentirse y así aceptar a Dios. De otro modo, el pueblo sería destruido. Él les dijo, incluso en ese momento, muchas cosas malas estaban sucediendo. Incluso su juez había sido asesinado por su hermano, que quien quiere ser el juez. Cuando el pueblo escuchó esto, enviaron a 5 hombres para ver si esto era verdad. Muchos se quedaron y estaban enojados con Nefi, así por lo que estaba diciendo. Muchos otros se quedaron y apoyaron a Nefi, diciendo que él era un buen hombre. Cuando los 5 hombres llegaron a ver al juez, se dieron cuenta de que las palabras de Nefi eran verdad. Estos 5 hombres fueron arrestados y los pusieron a prisión, todo por la muerte del juez. Estos 5 hombres hablaron de las profecías que dijo Nefi, y así se los llevaron a Nefi para cuestionarlo. Él les habló de lo que sabía acerca de Dios, y el pueblo se sorprendió al descubrir que el hermano del juez lo había matado. Nefi fue liberado, así como también los otros 5 hombres. Algunas personas creían que Nefi era un profeta, pero otros no. Luego de eso, él continuó su camino a casa, pensando en toda la maldad que había sucedido. Mientras reflexionaba en estas cosas, una voz le vino a él. En Elamán, capítulo 10, versículo 4, Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infalitablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. A Nefi se le pidió que volviera a enseñar al pueblo. Así fue como regresó y continuó enseñando. El pueblo endurecía sus corazones contra Nefi acerca de las palabras de Dios.
Finalmente, Nefi le pidió a Dios que enviara una hambruna a la tierra. Y así fue que hubo muy poquita comida y casi ni agua por muchos años. Y muchas personas comenzaron a morir, porque los tiempos fueron duros para los nefitas y los lamanitas. Ellos empezaron a ser humildes y a recordar todas las palabras que Nefi les había hablado. Se acercaron a Nefi y así le pidieron que orara a Dios y parara esta hambruna. Nefi oró y Dios les envió una lluvia a la tierra. El pueblo fue bendecido con alimento otra vez y comenzaron a tener paz y siguieron a Dios. Pero no duró mucho. Había muchas personas que comenzaron a ver esos planes secretos de Gadiantón y encontraron maneras de robar y tomar cosas de otros. Nefi continuó predicando y enseñando al pueblo a seguir a Dios. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Nosotros tenemos profetas en nuestros días que nos dirigen y guían, así como Nefi lo hizo con el pueblo de Zarahemla. Nuestros profetas testifican de Jesucristo y nos pide que recordemos y obedezcamos a nuestro Padre Celestial.